el día de la fecha, el Centro Booleano de América, continuando con su presentación de videos grabados en VHS durante la década del 2000, presenta la exposición dada el día 28 de noviembre del año 2002, con motivo de la presentación del libro El Estado Tradicional de Julius Evola, a cargo de los licenciados Marcos Guío y Juan Manuel Galyalde. Me toca a mí presentar el libro El Estado Tradicional de Julius Evola. Particularmente es un libro que yo estaba esperando hace un buen tiempo, porque yo soy licenciado en Ciencia Política y de alguna manera la teoría del Estado es una de las partes más importantes dentro de la carrera de la ciencia política, así que yo esperaba esta visión de la teoría del Estado formulada desde la tradición. El libro comprende una serie de artículos que publicó Julius Evola durante la década del 30 y del 40 en Italia, en la revista del Stato, en el cual analiza diversos aspectos de la época en la cual vivía, fundamentalmente. En el libro lo primero que ustedes van a encontrar, la idea fundamental, es que Evola describe lo que él llama la desintegración de la idea del Estado, ya en esa época. Hoy es aún mayor esa desintegración de la idea del Estado. Luego de leer el libro, comencé a pensar en todas las teorías que yo aprendí en mi carrera universitaria, los años después, siguiendo los diversos libros que han seguido saliendo acerca del tema de la reforma del Estado, ese tipo de cosas, y como que ordené mentalmente esas teorías y descubro que esa idea de desintegración del Estado se acomoda primero con la doctrina de la regresión de las castas, o sea, la caída del orden aristocrático sacral, el guerrero hasta la edad de oro, del bronce, la edad de oro, de plata, del bronce y del hierro, a este presente, el tiempo de disolución, y se pueden acomodar diversas teorías del Estado dentro de esa historia de la regresión de las castas. Entonces, me gustaría empezar la exposición comentándole estas teorías hasta llegar a la que describe Julius Evola. Empezar del presente, de la idea de la mayor desintegración de la idea de Estado, y avanzar a la idea totalizadora, a la idea del Estado tradicional, o sea, de la desintegración a la integración. Quiero empezar con un libro que fue escrito en los años 80 por el británico Michael Mann, que se llama Las fuentes del poder social. Este libro va a ser traducido al castellano en la década del 90, van a ser 3 volúmenes. Y yo lo ubico a este libro dentro de lo que podemos decir el quinto estado, o sea, la última etapa, la desintegración completa. Y él habla la clásica distinción que parte de Hegel, Estado y sociedad civil, los grandes debates de hasta cuánto el Estado puede entrar y dominar la sociedad civil o cuánto la sociedad civil puede tener de libertad, un gran debate entre marxistas, liberales, etcétera, etcétera. Michael Mann dice, señores, no es sociedad. Esa división, Estado, sociedad civil no existe. Lo que existe son redes de poder social. Así lo define. Son redes que interactúan. Entonces él define cuáles son los puntos fundamentales de esas redes, lo que él llama las fuentes del poder social. Y estas son la política, la ideológica, luego viene la económica y la militar. Miren qué interesante. Las separa completamente. La económica, la militar, la política y la ideológica. Max Weber y Karl Marx, decían que el poder del Estado era también represivo, o sea que las Fuerzas Armadas y el Estado eran una sola cosa.
luego está el poder económico y el poder ideológico. No, él la separa. Y tiene razón en separarla en el mundo en el cual vivimos, porque hoy tenemos un sistema internacional privado. O sea, las guerras son en realidad apoyadas por grupos de intereses privados, empresas que fabrican armamento. O sea, en realidad el poder militar hoy está influenciado por grupos privados. Ya no tiene, por así decirlo, el monopolio del Estado. El Estado lo único que hace es aprobar presupuestos, grandes presupuestos de Estados Unidos, grandes presupuestos presionados por los lobbies de empresas privadas. O sea, hoy en día el poder militar ya no es exclusivo de un Estado. Es una realidad que escribe este hombre. Pero también muestra la gran disolución de la idea del Estado. Por supuesto, la economía es obvio que está separado en estos tiempos. Ya durante casi todo el siglo XIX y el siglo XX está separado de lo económico y lo político. Pasamos a una etapa anterior. Entonces, más o menos decimos que Michael Mann estaría representando una descripción de lo que es este quinto Estado. O sea, ya el Estado sin poder militar, sin el control de la economía, un poder privado internacional que es el que dispone. O sea, el Estado-Nación hoy no tiene el poder, lo tienen los grupos privados, lo tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, integrado por grupos privados, que ellos distribuyen el dinero, que es la sangre del sistema financiero internacional. Pero ahora demos un paso atrás. Vamos, de alguna manera, integrando la idea de Estado. En la década del 70 se produce la crisis del estado de bienestar. A raíz de la crisis que se inició en 1930, nace un estado de bienestar que trata de poner un freno al poder económico, a ese laissez-faire en el cual el Estado no intervenía, y bueno, pasa ahora a surge un estado interventor. Pero ese estado interventor se pasa a la raya, o sea, entra dentro de la lógica del sistema económico y lo cambia. Lo cambia y todos los actores económicos comienzan a ver que aparece el Estado, un nuevo elemento, y todos reaccionan a consecuencia de que existe el Estado. O sea, los empresarios argentinos es el más claro ejemplo que han vivido del Estado. O sea, es un actor raro, distinto al sistema económico. Va a venir esta crisis del estado de bienestar y surgen unas interesantes teorías. Una es la formulada por John Rawls, una persona a la cual Mariano Grondona aprecia muchísimo. Rawls quiere, como desde el punto de vista de la filosofía política, dar por terminado el estado de bienestar. Entonces vuelve a una teoría contractualista, habla nuevamente del estado de naturaleza. Y miren cómo es la idea de él. Estamos regresando al siglo XIX con estas teorías. Esta es la reacción conservadora, en la época de Reagan, en la época de Margaret Thatcher. Él dice, en el estado de naturaleza, todos los hombres, hay toda una sociedad en la cual cada uno no sabe qué capacidades tiene el otro. No sé si soy más brillante que el Señor, no sé si soy hombre o mujer, o sea, nadie sabe nada. Entonces todos se ponen de acuerdo en que una vez que se inicie, por así decirlo, el trabajo en la sociedad, alguna vez exista un acuerdo entre todos en que aquel que no logre progresar, lo ayudemos. Es un acuerdo inicial, un contrato social inicial. Entonces despega, por así decirlo, la historia, empieza a desarrollarse el estado de naturaleza y, por supuesto, los más dotados, naturalmente, avanzan más económicamente y quedan algunos rezagados. Pero como hicieron ese contrato original, los que más ganan tienen que ayudar a los que menos ganan. No le llama estado distributivo, sino retributivo, porque hay un acuerdo original. Bueno, la forma de que eso funciona en un estado liberal es mediante impuestos, o sea, se determina un porcentaje de impuestos para ayudar a la gente pobre, etcétera, etcétera. Para él eso era el Estado. O sea, simplemente un árbitro, un organismo que lo único que hacía era destinar dinero para un lado para ayudar a la otra gente y para que todo más o menos se manejara equilibradamente. Esa es la función del Estado. Totalmente material, regulador. A John Rawls le responde otro, un liberal, pero bravos, de la escuela libertaria, por ejemplo, la escuela alemana, la escuela austríaca, que ese fanático Álvaro Sogaray, von Mises, Hayek, todos esos. Presenta otra idea más. Rawls lo presenta en la década del 70, la respuesta es de Robert Nozick,
anarquía, estado y utopía, se llama el libro hermoso, que le responde Raz. Y él le dice, en ese estado de naturaleza no es necesario un contrato social, todo se da naturalmente. Llega un momento dado en que los comerciantes descubren que hay anarquistas dando vuelta que les embroma el comercio, por lo tanto pagan a alguien para que los proteja. Se forma una asociación de protección dominante, los protegen a ellos, contra esos anarquistas, los outsiders. Llega un momento dado que construyen ese estado lo que hace es proteger que las leyes de comercio funcionen regularmente. Pero llega un momento dado en que los incorporan a los outsiders, él le llama por el principio de compensación. Ellos están afuera, le dicen, vos entrar a nuestra sociedad y disfrutar de nuestras leyes de mercado. Lo único que tenés que hacer es subordinarte a la ley. Entonces puedes empezar. Bueno, por la ley de conversión, esa persona. Bueno, eso es para no vernos el Estado. Volvemos al Estado gendarme del siglo XIX, en teoría política. Esto es en la década del 80. Pero vamos a descubrir que esta reacción conservadora, que en realidad es cierto volver al sitio, no va a funcionar. Porque como dijimos, el quinto Estado es una mezcla rarísima. Primero, ya no es el Estado el que dirige, ya no es Inglaterra entrando en África con los empresarios detrás hasta explotar las minas de diamantes o esto que lo otro. No. Ya ahora directamente son grandes banqueros, grandes hombres de las finanzas que son los que regulan la economía mundial. Y empresarios que hacen lobbies en los congresos para que se aprueben presupuesto de defensa para atacar Irak, para atacar donde sea Afganistán, conseguir los pozos de petróleo, los oleoductos, etcétera. Esos son los intereses que hoy existen. Y luego tenemos estos fenómenos del quinto estado. Un ejemplo claro, porque es lo que nosotros vimos en la Argentina con Domingo Cavallo. Domingo Cavallo, un hombre que aplicó técnicas de corte neoliberal, pero luego termina siendo el corralito, y netamente staliniano. Es una mezcla de izquierdas y derechas. Eso es el quinto estado, donde en realidad no hay principios. Tenemos un Haddad y el director de Página 12 comprando un canal. O sea, no se entiende, desde el punto de vista de los principios ideológicos no se entiende, porque ya no hay más principios ideológicos, porque ha muerto la moral, ha muerto todo. Eso es el quinto estado, de la disolución completa. Ya no tenemos principios. Hasta hace 10 metros atrás, algo se manejaba en eso. Sigamos yendo hacia atrás y vamos unificando la idea del Estado. Y nos encontramos con lo que es el cuarto Estado y indudablemente el comunismo. Y aquí es importante un libro que leí muy interesante, Edgar Morin, que actualmente es un pedagogo, bastante pedagogo, pero en su tiempo juvenil fue funcionario en la Unión Soviética, pero es un gran liberal supuestamente. Pero escribió un libro que con eso limpió las culpas y es un muy buen libro, que se llama ¿Qué es el totalitarismo de la naturaleza del abuso? Él dice en principio que la revolución de 1917 fue algo circunstancial, o sea, no fue algo que la lógica de la idea marxista se hubiese dado en Rusia, no se dio. Para Marx, si no hay una revolución burguesa previa, no hay luego una revolución del proletariado. En Rusia no había burguesía. Entonces se da un montón de circunstancias y la fundamental es la guerra mundial. Pero luego surge la Unión Soviética, algo que no tenía nada que ver con el supuesto comunismo que describe Karl Marx. Primero, la dictadura del proletariado como paso para la edad comunista. Lenin intentó hacerlo los primeros años. Repartió todas las tierras a los campesinos, nadie sabía cultivar nada, murió muchísima gente de hambre, millones y millones, hasta que fue Stalin el que volvió a retomar las riendas del Estado y construyó el super Estado totalitario, el más materialista y poderoso posiblemente que existió en la historia. En 5 años convirtió un país que era totalmente agrícola en una potencia industrial. Si no hubiese sido por Stalin, los nazis hubiesen pasado por Rusia y hubiesen llegado al techo del Lenin sin ningún problema. Y él en 5 años, con planes integrales, construyó todo un aparato industrial fantástico. Pero ¿cómo es ese Estado staliniano? Era una pirámide también. Una pirámide manejada por el aparato del partido, que era Stalin. Un segundo nivel, que eran funcionarios de Estado, directores de empresas,
oficiales superiores, altos policías. Después una tercera etapa, un tercer nivel, que son los intelectuales, los artistas, oficiales académicos, todos subordinados a la ideología principal. Ideología que la creó Stalin. Marxismo-leninismo, concepción creada por Stalin. Y el culto al líder lo crea el mismo Stalin, que en la ciudad de Leningrado. En vida a Stalin le hacen el culto al líder. Estando él vivo, le ponen la ciudad de Stalingrado. O sea, imaginen el nivel. Una cuarta etapa que son todos los burócratas del Estado, obreros, y en la quinta etapa que son los más desplazados del régimen, son todos los sospechosos, prisioneros, todos los que están en los famosos campos de concentración que tenían Rusia, que eran los gulag. Ese era el Estado soviético, que tenía también su propia religión, por así decirlo, que era el lograr que Rusia era el paraíso comunista para todos, y muchos de los que estaban afuera se lo creían. Y trabajaban y se convertían en espías en sus propios países para servir al comunismo soviético. Para mostrarles una idea de este Estado que quiso llegar a todos, decirle qué consumir cada día, cuánta leche, cuántas armas, todo, la planificación completa de la vida del ciudadano ruso. ¿A qué grado llegó? Quiero contar solamente un ejemplo, basados en hechos reales, una película que no vi, basada en hechos reales, de un asesino serial, Chikatilo, que tuvo Rusia, uno de los más terribles de la historia. Mató como 59 personas. Para mostrarle lo que es el Estado burocrático soviético y el tema de la ideología. Encarga a un hombre a hacer las investigaciones del caso. Este se presenta a un comité, hace investigación, se presenta a un comité. El comité, con militares, etcétera, etcétera, y el comisario del partido. El que era el miembro del partido maneja a todos. Por más que sea general, el miembro del partido maneja a todos. Resulta que este investigador le dice, mire, yo para encontrar a este asesino, encontré 10 cuerpos, es un asesino serial. Necesito 3 cosas para encontrar a este asesino. Primero, necesito avisar a la población que hay un asesino serial. Esto fue en la región de Rostov. Necesito policías para cuidar la zona donde yo sé que él agarra sus víctimas. Segundo, necesito más tropas. Mándenme fuerzas de Moscú, de donde sea, para poner más vigilancia. Y tercero, pedir información a Estados Unidos sobre casos de asesinos seriales, porque nosotros no tenemos en la historia rusa. El comité le dice, no a qué le dice, no a las 3 cosas. ¿Por qué? Miren las explicaciones. Primero, no podemos advertirle a la población porque estamos, de alguna manera, asustando a la gente, diciéndole que tenemos un mal del capitalismo. No podemos decir eso, porque el Estado soviético es perfecto. No podemos decir que tenemos asesinos seriales. Segundo, no podemos pedir tropas a Moscú, porque estamos diciendo, nosotros acá en Rostov no podemos solucionar nuestros propios problemas. Por lo tanto, si pedimos ayuda allá, nosotros nos sacan. Y tercero, no le vamos a pedir información a Estados Unidos, es reconocer que tenemos asesinos seriales, reconocer que tenemos un mal del mundo capitalista. Por lo tanto, no aceptamos ninguna de esas 3 cosas. ¿Qué ocurrió? Este señor llegó a 59 muertos, siguió matando, y por el investigador no pudo hacer nada, hasta que llegó la perestroika, y le hicieron las 3 cosas. O sea, le trajeron a gente, le trajeron científicos de Estados Unidos, y lo agarraron enseguida. Pero el sistema totalitario y la ideología le impidió solucionar un caso como este. O sea, imaginen ustedes lo que era la Unión Soviética en ese entonces, que hoy todavía muchos quieren reivindicar. Sigamos un paso atrás y llegamos a la crítica, o más bien al Estado burgués, que es lo importante, que es el tercer Estado. Y quien a mí más me gusta cómo describe el tercer Estado es Gramsci. Cuando ocurre la revolución de 1917, Gramsci ve que ocurre la revolución de 1917 y todos los partidos comunistas ven el sol de Rusia y quieren hacer lo mismo. Y ocurrió así, en 1919 casi todos los países de Europa, hasta en países también de Latinoamérica, en la Argentina, en 1919 tuvimos una semana trágica, o sea, una semana estuvo Buenos Aires parada por los anarquistas, el ejército, etcétera, etcétera. En todo el mundo hubo levantamientos. Por supuesto, en todos perdieron los comunistas, todos fueron vencidos. Y Gramsci, en prisión, se puso a pensar, ¿qué salió mal acá? ¿Por qué triunfamos en Rusia y por qué no triunfamos acá? Entonces ahí, genialmente, realmente
tenía tiempo para pensar la cárcel, porque si no se le ocurrió una explicación. Él compara la sociedad rusa con la sociedad occidental. Él dice, y la compara desde el punto de vista de estrategias militares. En la Primera Guerra Mundial, Francia, Alemania, desarrollaron el enfrentamiento con guerra de trincheras. Grandes kilómetros, todos hombres puestos, detrás artillería, puestos de ayuda, suministros llegando al frente continuamente, toda una sociedad industrial detrás apoyando al ejército. En cambio Rusia tenía guerra de movimiento, iba de un lado al otro, eran grupos de caballería, ataban los cañones, se ponían a atacar a un lado, a atacar al otro. Entonces Gramsci dice, claro, esto es porque no hay ayuda detrás de la línea rusa. O sea, no existe una sociedad industrial que la apoye. Y cuando nosotros nos levantamos, la sociedad civil fue la que nos aplastó, porque no aceptó el mundo comunista. Nosotros estamos viendo una sociedad burguesa. Rusia no era una sociedad burguesa. O sea, decía Gramsci, acá el problema no es el Estado, el problema es la sociedad que apoya al Estado liberal burgués. Entonces tenemos que conquistar intelectualmente la sociedad, hacerle creer que lo importante, que lo creíble es el comunismo y tomar el Estado. Posiblemente el único lugar donde triunfó bien esta teoría de Marx fue en Chile, con el triunfo de Allende. O sea, Allende poco a poco conquistó a la sociedad chilena y de un momento dado apareció como presidente. Por supuesto, el problema era que tenía detrás de Allende tenía una cantidad de partidos que entre todos estaban peleados, uno más extremista o lo que sé yo, y se desbandó toda esa coalición, hicieron un desastre y bueno, después llegó lo que llegó. Pero de alguna manera es como que Gramsci ve que tanto Estado como sociedad civil están unidos. Y ambos se necesitan mutuamente para vivir. Y seguimos retrocediendo en el tiempo y llegamos a lo que podemos decir la reacción, una de las reacciones que hay contra el mundo moderno, que son justamente el sistema nacionalsocialista y el sistema fascista. Y aquí entramos en el libro de Julius Caesar. El comienzo del libro escribe el senador Carlo el libro lo escribe el senador Carlos Costamagna. Escribe un artículo introductorio que habla de la nueva ciencia del Estado. Él ve todos estos problemas. Otros problemas que ya en su época existían y que luego con el tiempo se van a acentuar. Él lo ve desde el punto de vista de la ciencia. Por eso yo lo veo muy de la ciencia política del problema. Él ve que las ciencias se han disgregado. Sociología, economía, bueno, hacer esto de la última de todas de Michael Mann, el poder militar de un lado, el poder político del otro, todo separado. Cuando ya en esa época decía, hay una sociología que estudia la sociedad, una ciencia política que supuestamente estudia la política, hay la economía, el comportamiento del hombre económico, etcétera, etcétera. Y él dice que en realidad todos son fragmentos y ayudan a este proceso de desintegración de la idea del Estado. Por tanto, él propone refundar, unificar y habla de la ciencia del Estado. La ciencia del Estado. Por ese entonces, Mussolini tenía, la doctrina oficial del partido, que estaba muy influida por el pensamiento de Giovanni Gentile, el cual era hegeliano. Que no lo reconocía, él extrae muchos conceptos que lo aporta al discurso Mussolini del anterior estado de Hegel. En Costamagna se nota, cuando uno lo lee al artículo, de que él rechaza el idealismo abstracto. O sea, está hablando indirectamente de Hegel, porque Hegel es un fenómeno moderno. Además, era un burgués. O sea, el estado que él creía que él hablaba, de que el hombre debía realizarse a través del Estado, sentirse, de alguna manera, él lo decía como burgués, porque de alguna manera él estaba apoyando en principio la monarquía parlamentaria, o sea, limitar el poder del monarca. ¿Por qué? Porque yo quiero tener participación, yo burgués, era un burgués, o sea, muy diferente obviamente, porque él era un genio, pero él lo ve así. Gentile extrae estos conceptos que son, la teoría del Estado de Hegel es una de las mejores concebidas, extrae estos conceptos y lo asume Mussolini en su doctrina, pero por supuesto lo adapta
a lo que es la revolución fascista, podemos decir, contra la democracia, contra el espíritu burgués, etcétera, etcétera. Para Costamagna ve ese tema. Entonces, la crítica que hace en ese artículo Costamagna es contra todo el pensamiento moderno. Con mucha presión critica todos los elementos, el racionalismo, el positivismo, todo. Y ahí entra Hegel también. Ébola, en los artículos subsiguientes, Ébola toma la idea de Costamagna, toda la crítica la asume, obviamente, porque Ébola es el principal crítico del mundo moderno, pero quiere cerrar la idea de Costamagna y comienza a hablar del Estado tradicional. Las principales cosas, si uno piensa desde el punto de vista doctrinal, el fascismo fundamentalmente, se ve como que hay mucha influencia, primero de los principios de la filosofía de Nietzsche y de Schopenhauer, o sea, se rescata la idea de la fuerza, de la acción, la voluntad, el valor, el heroísmo, de este nuevo gobierno que se instala, que quiere cambiar todo, que bueno, en ese momento adhiere, que luego quiere, más allá del fascismo, que hace críticas tanto al nacionalsocialismo como al fascismo, porque ya en sí, dentro de esos movimientos, tenían las mismas semillas de la modernidad, las semillas de su propia disolución. No eran puramente tradicionales, tenían aspectos, pero no eran puramente tradicionales, y eso lo terminó destruyendo a la historia. Y cuando ve eso, Ébola, ese rescate, Ébola dice: se debe superar el dominador al estilo nietzscheano para pasar a una efectiva y trascendente espiritualidad. Hay que persuadirse de que, por más grande que sea la fuerza de ciertas formas de vida colectiva y por más real que sobre su plano pueda ser su valor práctico, sin embargo, el hombre no cesará nunca de preguntar en un determinado momento acerca de los valores supremos, en suma, acerca de la justificación de la práctica, lo que está haciendo. Cuando Giulio César analiza el fascismo italiano, él hace una crítica muy interesante, primero diciendo que hay que alertar de que aquí el problema es el nacionalismo. El nacionalismo, muchos grupos lo consideran positivo, pero el nacionalismo es un producto de la Revolución Francesa. Si en cambio ven el fascismo lo que él llama un nacionalismo del corte positivo, o sea que puede trascender más allá. En el nazismo ve otras cosas más complicadas, por ejemplo, fundamental en la idea del Estado. Hitler decía que el Estado en realidad era un instrumento para construir una nación, la raza, la unificación de la raza, o sea, un instrumento para la unificación de esa idea que tenía de la raza. En cambio, para el fascismo italiano no es así. O sea, el Estado es un fin, o sea, en ese sentido sigue un poco el pensamiento hegeliano, es un fin. Más textualmente, el Estado fascista es fuerza, pero espiritual. La organización política, jurídica y económica de la nación es en su origen y desarrolla una manifestación del espíritu. O sea, todo se unifica. Por supuesto está la famosa frase de Mussolini: todo para el Estado, nada para el Estado, nada fuera del Estado. Es una posición muy fuerte, totalmente diferente al nacionalsocialismo. El Estado era un instrumento. Y esto lo rescata Giulio César este pensamiento. Pero hace esa crítica en la que si el fascismo progresa, en realidad tiene que abandonar esa parte del nacionalismo, de alguna manera. Es el nacionalismo que, a pesar de que sea positivo, a la larga va a traer problemas. Algunas características que tenía este nacionalismo positivo según Giulio César. Primero, declara liquidado el rito democrático. Dice que la nación no es raza ni región geográfica determinada, o sea, no es lo que consideramos los límites jurídicos de un Estado, etcétera, etcétera, sino linaje que se perpetúa históricamente, multitud unificada por una idea. La nación es una fuerza espiritual, el alma más profunda de todas las almas, la forma y norma interior y disciplina de toda persona. La economía se subordina a principios superiores, no estando separada de la política. El Estado
no es un medio para llegar a algo, sino un fin en sí mismo, puesto que en él se halla el orden y la realización de cada persona. Defensa del ideal corporativo, donde se desarrollan principios éticos de solidaridad, espiritualizando la esfera económica, o sea, el estado presente corporativo, importante corporativo. El corporativismo, a su vez, descongestiona el Estado respecto de la economía. O sea, no construye el Estado en un aparato totalmente económico, por lo tanto, no podemos hablar de totalitarismo en el facilitariano. Y por Roma existe una clara distinción entre el papel del Estado y el papel que le da a la sociedad para la construcción de esa unidad, por así decirlo. El corporativismo descongestiona el Estado respecto de la economía, pero en subordinación a sus altos principios. Entonces, volviendo al tema, en el libro Estado Tradicional van a encontrar ustedes unos artículos al final de un discípulo de Julius Evola que habla sobre el Estado platónico, Franco Freo. Ahí van a encontrar con precisión la descripción que hace Platón, que en realidad está presente en otras tradiciones antiguas, sobre la concepción del Estado. En el Estado le equipara a una persona, porque tiene las mismas características, como en el alma humana. Bueno, esto obviamente ya en otras charlas lo hablamos. Y en esa idea tenemos que entender que esos principios del Estado tradicional son fundamentales para recrear lo que es la ciencia del Estado. La ciencia política nace de una enfermedad. ¿Por qué? Porque el padre de la ciencia política es Maquiavelo. Maquiavelo es representante de una de las etapas de solución más grandes, es el core justamente más grande. ¿Por qué? Porque es cuando se da la lucha entre papado e imperio, la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico, la aparición del partido de los Güelfos y la separación entre el poder espiritual y el poder temporal. Cuando ocurre eso, aparece Maquiavelo, escribe El Príncipe, y habla del Papa Alejandro VI, del Papa Borgia, de una manera comparándolo con las cosas que hacía en esa época, era un nene con sotana, o sea, terrible. En ningún momento podría uno pensar que eso era el papado. O sea, obviamente Maquiavelo ve la realidad, ve el rompimiento entre moral, entre la sacralidad que tenía el poder político, y expresa lo que él ve, que es la búsqueda de intereses propios, la moral separada de la política. Y la ciencia política se edifica en eso, en esa enfermedad. El quiebre que se da justo en la Edad Media, ahí nace la ciencia política, o sea, nace de una enfermedad. Eso es muy importante de aclarar. La idea del Estado en sí, la idea que debería haber conformado la ciencia política, nace justamente en los orígenes, nace por un Platón, con la República de Platón, que todavía no es la República, sino la política. La ciencia política, la ciencia de la polis. Entonces, este libro a usted le va a presentar esa etapa previa a Maquiavelo, va a explicar esa etapa previa a Maquiavelo, que es lo que en realidad forma la ciencia política, que acá ya no podemos hablar de ciencia política, sino de la ciencia del Estado, la ciencia que va a integrar todo el resto de las otras, ciencias modernas. Tenemos que comenzar a hablar de esta ciencia del Estado, porque más allá de la ciencia del Estado, solamente vamos a encontrar a Dios y a la metafísica. Por lo tanto, si podemos, con este libro, se va a poder unificar esos dos encuentros, que es lo que yo unifiqué con toda mi carrera que hice en ciencia política. Pude unificar y explicarme esta idea de desintegración del Estado y los espíritus llegando hasta el presente. Volví a recuperar yo personalmente la idea del Estado, con toda la explicación del Estado platónico. Y es necesario entonces tener en cuenta todo este tipo de cosas, de refundar esta nueva ciencia del Estado, porque
teniendo una ciencia de Estado, es la única forma de volver a reconstruir ciudadelas de corte tradicional. Nada. Bueno, sobre el mismo tema, pero tratando de ver y analizar un poco la idea de Estado tradicional en esta circunstancia actual que vivimos en la Argentina y en el mundo, que es una instancia antitradicional por excelencia. Es un poco la idea que trataremos de desarrollar, en especial al final de nuestra exposición, es cómo es posible, o sea, qué es lo que le cabe al hombre de la tradición, en esta época tan abismal que estamos viviendo en el mundo y que en la República Argentina lo estamos viviendo de manera más notoria en otras partes. Nosotros tenemos un gran privilegio, quizás, que debemos ser el único país del planeta que está viviendo el colapso del sistema democrático. Pero de eso voy a hablar después. Yo primero quiero decir, un poco ampliando lo que ha mencionado Garcarazarte, que esta es la obra número 21 de Emilio Cébola, que nosotros hemos editado este año. Es un hecho muy importante, porque para nosotros, tal como lo hemos dicho en varias oportunidades, Emilio Cébola representa el verdadero maestro de los tiempos finales, junto con René Guénon, pero con la diferencia de que Ébola se ha dedicado más específicamente a temas puntuales, críticos del mundo moderno, y representa el cuerpo doctrinario por excelencia para todas aquellas personas que pretendan, en un mundo en ruinas, ese es el título de la conferencia, la idea del Estado tradicional que es un mundo en ruinas, poder mantenerse de pie y sosteniendo principios claramente diferentes de este mundo crepuscular en el cual nosotros estamos viviendo. Esta obra es una obra no solo de la Argentina, sino de todo el mundo de habla hispana. Y con respecto al Estado tradicional, que es el tema que aquí nos convoca, nosotros debemos decir que esto tiene que ver con toda la obra de Ébola en general, porque Ébola se ha caracterizado por exponer en todas sus obras una gran dicotomía entre estos dos mundos antagónicos que son el mundo moderno y el mundo de la tradición. O si utilizáramos el lenguaje de este grupo discípulo de Ébola, de los dióculos, entre dos razas diferentes. La raza del hombre moderno y la raza del hombre tradicional, porque hay como dos tipos de hombres enfrentados, distintos. O sea, los hombres que viven los valores de la modernidad y los hombres que viven los valores de la tradición. Y estos dos tipos de hombres existieron siempre. No es que el mundo tradicional sea un mundo lejano en el tiempo y el mundo moderno sea un mundo actual de ahora. O sea, siempre han existido hombres modernos y hombres tradicionales, en todas las épocas de la historia. La única diferencia es que esta época se caracteriza por ser aquella en la cual los valores de la modernidad se encuentran a la orden del día. Y hombres de la tradición también hay ahora, en estos momentos. Lo que sucede es que las guías de la tradición se encuentran ocultadas al común de la gente. Y son muy pocas las personas, debido a esta gran campaña efectuada por el mundo moderno, son muy pocas las personas que pueden acceder verdaderamente a los valores tradicionales. Y donde quizás podemos decir que se encuentra formulado de manera más tajante el antagonismo entre estos dos mundos, el mundo de la tradición y el mundo moderno, es justamente en la caracterización de lo que significa el Estado. Porque también en la modernidad se habla de Estado, de la misma manera que en el mundo de la tradición. Recién se mencionó a Platón. Platón es el teórico del Estado tradicional, por excelencia. Pero el Estado tradicional que formulaba Platón no tiene absolutamente nada que ver con el Estado moderno. Si bien se utiliza la misma palabra, son dos realidades antagónicas, opuestas. Porque, ¿qué es lo que caracteriza al Estado tradicional? ¿Y en qué se distingue del moderno? Porque esta es la idea fundamental que tenemos que resaltar aquí.
El Estado moderno, teóricamente, sabemos que no sucede, ¿no? Por lo menos esa es, digamos así, postulado del Estado moderno, la meta del Estado moderno. Insisto, en la Argentina tenemos un gran privilegio porque podemos dar de manera más palpable que en cualquier otro país del mundo el verdadero blef que es el Estado moderno, la verdadera falsificación. El Estado moderno lo que pretende es realizar el bien común, o sea, satisfacer las necesidades de los hombres. Es el Estado tal como aparece en nuestra Constitución Liberal de 1853, que tiene como finalidad principal realizar el bienestar general de la población. O sea, satisfacer en última instancia las necesidades materiales de las personas. Bueno, el Estado tradicional es lo opuesto. O sea, no es la meta principal satisfacer el bienestar general. La meta principal del Estado tradicional es elevar espiritualmente a la persona, transformar al hombre. Por eso Platón decía que el gobernante tiene que ser un sabio, el filósofo, por supuesto, no como lo entendemos hoy en día, porque cuando pensamos en el filósofo, pensamos enseguida o en la Facultad de Filosofía y Letras, con buena voluntad, o en los filosofastros que suelen abundar, o los profesores de filosofía. Nada que ver, es porque el filósofo es aquella persona que está, según Platón, en el ámbito superior del espíritu, en el mundo de las ideas, y que vive, y esto es lo principal, de acuerdo al mundo de las ideas. Vive de acuerdo a los valores espirituales. El filósofo, el que sabe, el sabio propiamente, es aquel que tiene como finalidad principal la transformación de las personas. O sea, el gobernante no es, a diferencia de lo que se formula en la concepción moderna, uno más, uno de los nuestros, un líder demócrata, una persona surgida del pueblo, es alguien casi como de otra naturaleza. Por eso, tradicionalmente, los reyes, los jefes de estados, tenían funciones sagradas, taumatúrgicas, curaban, o sea, tenían una, digamos así, una función carismática. No estaban al alcance de todo el mundo, no vivían entre todos, no se mezclaban con el común de la gente. Eran modelos, paradigmas, eran personas por excelencia. El concepto de Estado se vincula fundamentalmente con el concepto de persona. O sea, persona es aquel ente libre, espiritual. El hombre tiene como dos nacimientos, nace individuo, pero se hace persona. Y para hacerse persona necesita de la participación de ciertas figuras superiores, y ahí interviene principalmente el gobernante, o el maestro también, porque la idea tradicional implica que para que la persona alcance, el ser humano alcance esa dimensión superior de persona, de ser espiritual libre, necesita ser conducido, necesita ser transformado. La idea del Estado se vincula también con la idea pedagógica del maestro. El maestro no es, como hoy en día se entiende, la persona que de alguna manera permite el libre despliegue de las personas, de los educandos, que es aquel que transforma al educando, lo convierte en un ser libre, despierta en él una segunda naturaleza. Existen como dos tendencias diferentes en el ser humano: la tendencia hacia el individuo, hacia ser individuo, y la tendencia hacia ser persona. La tendencia hacia la individualidad es la tendencia hacia la digregación en lo impersonal, en lo anónimo, en la masa. El individuo es aquel que tiende cada vez más a la igualdad. Por eso de allí viene la democracia. La democracia es aquel sistema que sostiene la igualdad llevada hasta sus últimas consecuencias. Es una exigencia del sistema democrático, la igualdad. De acuerdo a la ideología democrática, los hombres son iguales. Y no solo son iguales, sino que deben esforzarse cada vez más por ser iguales. La idea opuesta es la idea jerárquica. Los seres humanos, en tanto son personas, están diferenciados jerárquicamente entre sí de acuerdo al grado de personalidad que han sido capaces de ir desarrollando. Y
Y así como existe en la sociedad tradicional aquel individuo que es prácticamente un ser masificado, lo que de acuerdo a la concepción tradicional era el paria, por ejemplo, un individuo que es un ser absolutamente masificado sin carácter propio, lo opuesto en la sociedad tradicional es la persona absoluta. La persona absoluta es aquel que sería el que manda, el que es más, el jefe, el gobernante. Entonces hay como dos polaridades. Aquel que es casi como un individuo absoluto, porque es esa tendencia del hombre hacia la materialización, y aquel que es la persona por excelencia, que es el gobernante, el jefe, en tantos paradigmas, irradia en las demás personas, en los demás habitantes, un carisma y una elevación espiritual. Por eso las sociedades tradicionales fueron sociedades de castas, porque en las castas se agrupaban las personas de acuerdo al grado de espiritualidad que habían desarrollado. Las castas no eran como hoy en día se entienden las clases, categorías económicas, sino que eran categorías espirituales principalmente. Las personas se dividían de acuerdo al grado de espiritualidad, al grado de espiritualidad que habían desarrollado. Y el gobernante tenía una función sagrada, porque de acuerdo a la concepción clásica, a diferencia de lo que vino después a partir de la herejía cristiana, en el hombre existía una naturaleza divina que debía ser desarrollada. No existía un abismo ontológico entre lo humano y lo divino. La espiritualidad era propiamente la divinidad del hombre, y esa divinidad se tenía que ir plasmando, se tenía que ir desarrollando. Y el jefe de Estado era análogamente, desde el punto de vista metafísico, lo que podía haber sido en la cosmología la idea del demiurgo de Platón. El demiurgo, ¿qué era lo que hacía? Ordenaba un caos, formaba un cosmos. Y el caos que había sido doblegado por el demiurgo, cuando el demiurgo crea el cosmos, ese caos es como una fuerza que viene del ámbito de la materia, que está siempre presente y que no ha desaparecido del todo y que triunfa en el momento en el cual las tendencias de lo alto se debilitan, y entonces sobreviene lo que podría ser el mundo moderno, el mundo caótico. Pero mientras existe un sistema tradicional, el gobernante es aquel que análogamente cumple la función del demiurgo, que es la función de generar el cosmos en el seno de un universo que tiene presente la tendencia hacia el caos, o sea, la espiritualización, el orden, el principio de orden por excelencia. El orden que significa que cada persona tiene que cumplir el lugar que le corresponde dentro de la sociedad, a diferencia del sistema democrático igualitario, en donde todos son iguales en tanto todos tienen un voto. Y en la medida en que la democracia se desarrolla, bueno, tenemos igualdad en todos los planos, en el plano social, en el plano familiar, en la escuela, en todas partes, absolutamente, porque es esa tendencia cautizante hacia la masificación, que es justamente la época última, la época moderna, es la época en la cual han desaparecido absolutamente todas las jerarquías. Y cada vez que se avanza, van desapareciendo cada vez más jerarquías. ¿Y en qué momento de la historia nosotros podemos decir que ha comenzado este proceso de decadencia, de pérdida de la idea tradicional de Estado? O sea, fue el momento en el cual el gobernante dejó de tener una función sagrada y pasó a ser simplemente aquella persona encargada de realizar el bien común. Bueno, este fenómeno se puede encontrar a partir de lo que se da en la Edad Media como la querella por las investiduras. Es en el momento en el cual se da el conflicto
entre el poder religioso sacerdotal y el poder político representado por el emperador. Y cuando la Iglesia pretende arrogarse exclusivamente para sí la función sagrada, y es el momento en el cual el mundo pasa a convertirse en un valle de lágrimas, pasa a perder su sacralidad. Y esto tiene que ver con esta teología judeocristiana que tiende a establecer el abismo ontológico entre lo humano y lo divino. El mundo es un valle de lágrimas, San Agustín que habla de la división entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, y que en el ámbito del humano solamente puede haber gobernantes que realizan el bien común, y el ámbito de lo sagrado queda exclusivamente recluido en la dimensión religiosa de las iglesias. O sea, desaparece esa unidad metafísica en la cual lo político y lo religioso eran una misma cosa, no estaban escindidos. Con el golpismo, la religión pasa a ser un fenómeno de templos y la política pasa a ser una disciplina dependiente de la religión, pero sin tener insertada en sí misma una dimensión sagrada. Y el segundo momento, una vez que el Estado ha perdido esa función sagrada, tenemos el periodo del absolutismo, que es cuando el Estado se independiza de la Iglesia y se convierte en un organismo absoluto que detenta el monopolio de la fuerza. O sea, el Estado pierde la autoridad y el carisma espiritual y pasa a ser simplemente un monstruo, un leviatán, como decía Hobbes, que lo único que tiene es la fuerza y que la impone a través del miedo, de la violencia, y que las personas lo necesitan, porque si no, como decía Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, las personas se matarían y se devorarían entre sí. Entonces, la única función que tiene el Estado es la de ser un principio de orden para evitar que los seres humanos colisionen entre sí. Y el último momento, que es el momento en el cual las clases económicas acceden al poder, y podemos hablar de una idea anárquica del Estado. ¿Por qué decimos anárquica? Porque se considera el Estado como algo provisorio, que con el tiempo tiene que tender a desaparecer en la medida en que los seres humanos se vayan educando cada vez más, en la medida que se educan más, que alcancen una mayor igualdad, porque la idea liberal es que la igualdad se logra a través de la educación principalmente. Entonces, cuando los seres humanos sean iguales con la educación, prácticamente no se va a necesitar un Estado. También en el marxismo está esa misma idea. El Estado, una vez terminada la lucha de clases, pasará a convertirse en un tracto viejo de la historia, porque cuando desaparezcan las clases desaparece el Estado, y esa es la idea anárquica del Estado. O sea, es la idea negadora del Estado, que es lo que sucede actualmente. Actualmente no existe Estado. Tal es así que hoy en día, cuando se habla de gobernante, se tiende a hablar de un administrador. Es un buen administrador. Prácticamente la persona que gobierna sería como una, digamos así, un gerente de una empresa. La nación es una macroempresa y el gobernante es el administrador de una gran empresa. Por supuesto no son buenos los administradores. ¿Por qué? Porque justamente, como decimos nosotros, en la medida en que lo espiritual es abandonado, ni siquiera lo material se desarrolla correctamente. O sea, lo espiritual tiene que regir lo material, aún para que la economía funcione. Es necesario que haya una orientación espiritual para que la economía pueda funcionar correctamente. Entonces llegamos justamente a la idea de que ya no existe Estado, de que el gobernante es uno más de los nuestros. Cada vez se siente hoy en día un mayor desprecio por las personas que gobiernan. Se la ve prácticamente al gobernante como de la misma naturaleza del hombre común, y a veces con los mismos vicios y los mismos defectos multiplicados. O sea, ha desaparecido totalmente la idea del carisma del gobernante como un ser de otra naturaleza.
Y aparte, además, otro hecho fundamental, que decía Platón, que eso es lo resalta Évora y lo resalta los otros autores que aparecen en esta obra, es más el pueblo que necesita al gobernante que el gobernante del pueblo, es el inferior el que necesita al superior. En este día Platón decía que en realidad cuando el filósofo gobierne es, digamos así, un sacrificio para él. Es la gente la que le tiene que solicitar que gobierne, a diferencia de lo que pasa ahora, en donde los políticos corren detrás de la gente para solicitar sus votos, para poder llegar al gobierno, para poder ser elegidos. O sea, nunca se podía concebir clásicamente una idea semejante. Era imposible. Lo mismo un emperador, nada que ver la idea de imperio con los actuales imperialismos. Eran las naciones las que se confederaban y solicitaban ser dirigidas por el prestigio que irradiaba un emperador, antes que lo que sucede ahora, en donde son más bien los imperialismos, que es una deformación de imperio, los que necesitan de los pueblos para poder usufructuar de sus productos, de sus materias primas. O sea, es totalmente distinto lo que sucede ahora a lo que había antes. Porque, por supuesto, hoy en día, en la medida en que las clases económicas han usurpado la función de gobierno, la economía se ha convertido en el destino de todo. Es la economía la que gobierna propiamente. O sea, la política se ha subordinado a la economía. Si antes la política estaba vinculada con la religión y con la metafísica, y la economía era una función secundaria, hoy es la función principal. Y por eso, siempre, fíjense en los gobiernos actuales, el ministro de Economía tiene más prestigio y más poder que el presidente de la República. Es el cargo principal, O sea, tiene más renombre un ministro de Economía, Cavallo, por ejemplo. Fíjense lo que era Cavallo, tenía más poder que el presidente de la República en su momento. Porque ya la economía se ha convertido en lo principal. Y no solo eso, sino que cuando se quiere hablar de un conjunto de naciones, se habla de mercado común europeo, Mercosur, o sea, lo que congrega a los pueblos son, en última instancia, los problemas económicos. La economía se ha convertido en lo principal. Y justamente, en la medida en que la economía se ha convertido en lo principal, como es una ciencia subordinada, ni siquiera la economía funciona bien. La economía funciona mal porque se ha convertido en el eje principal de todo. Esa es la gran incongruencia que nosotros tenemos en nuestra época. Pero insistimos, la Argentina tiene un privilegio, que es justamente que es el país que está viviendo el colapso y la crisis del sistema moderno, democrático, más que en cualquier otro lugar. Por eso nosotros queremos terminar ya refiriéndonos directamente a nuestra circunstancia actual. Y tal como hemos hecho en las otras intervenciones, vamos a formular nuestros puntos de vista con respecto a lo que consideramos que tiene que ser la actitud que debe asumir el hombre de la tradición en este mundo en ruinas, en este mundo y en esta sociedad argentina, especialmente y más que cualquier otra en ruinas. ¿Cuáles son las perspectivas que a nosotros se nos presentan y qué es lo que considero yo que nosotros debemos hacer en estos momentos en los cuales estamos viviendo? Y lo voy a leer porque no quiero que se me escape ningún concepto y porque considero que estamos viviendo un momento crucial y fundamental. O sea, quizás más que cualquier otro. Estamos viviendo el momento del colapso total. Entonces, en un momento como este es indispensable tener la cabeza muy fría y las ideas muy claras. Dejamos para el final la respuesta a la pregunta acerca de cómo habremos de salir del estado moderno y cómo será nuestra función restauradora de la normalidad para retornar al estado de siempre, al que existiera en todas las grandes civilizaciones milenarias, con diferencias de gran
grado y circunstancias. Una de las objeciones más usuales en contra del pensamiento tradicional en lo relativo a su visión de la política tiene que ver fundamentalmente con su viabilidad. Se lo considera habitualmente como una cosa utópica e irrealizable, teniendo en cuenta las actuales circunstancias de hecho que nos señalan el estado de degradación en que se encuentra el mundo moderno, en donde cada día que pasa la economía y el socialismo parecen ser siempre más las realidades excluyentes y determinantes que se encuentran a la orden del día, y ante lo cual cualquier reacción pareciera algo inútil y estéril. Pero no podemos soslayar una aclaración necesaria, aunque para muchos resulte obvia, pidiendo anticipadamente disculpas por el mal gusto de lo que a continuación diremos, aunque lo hacemos tan solo para hallar un atajo fácil que nos evite múltiples disquisiciones tediosas y dolorosas. Si nuestro universo político argentino se reduce exclusivamente a estas parodias, estilo Rodríguez Sá, Menem y todas las restantes ñamas que habitan nuestro espectro, y que de solo mencionarlas producen en algunos, entre los que me incluyo, verdaderas arcadas estomacales, es obvio que cualquiera podría decir que el nuestro es un planteo utópico. Además, habría que agregar a eso que carecemos de grandes aparatos, que no tenemos ni la más remota posibilidad de llegar a los principales medios, que jamás una conferencia nuestra o un libro será publicitada por el sistema, ni se nos dará a conocer ante el gran público. Y si por casualidad en algún momento se nos mencionara, como se lo ha hecho en distintas oportunidades, cuando el régimen ha necesitado de distracciones para ocultar sus fechorías consuetudinarias, sería tan solo para cubrirnos de calumnias y de ridículos, tal como en nuestro caso particular hicieran Página 12, Mauro Diablo, el periodista Colman, el embajador de Israel, la Raya, etcétera, etcétera. Todo lo cual debe ser concebido como un signo y testimonio de que estamos y transitamos por el camino correcto. Sería gravísimo y obligaría de nuestra parte a un verdadero replanteo el día que nos enteráramos de que algún medio habla bien de nosotros o que simplemente nos hace alguna publicidad. Eso significaría que hemos fracasado y que sin darnos cuenta de ello hemos entrado a formar parte del sistema en alguna de sus múltiples facetas. Pero queremos acotar que en la crítica que se hace al pensamiento tradicional se soslaya el hecho de que medir una doctrina por el éxito, actualidad, historicidad o vigencia es aplicar a priori una de las creencias propias de la modernidad, cuya manifestación más clara es el pragmatismo de origen yanqui, para el cual una teoría es verdadera y válida solo cuando sus postulados triunfan, y sin importar tampoco los medios que se hayan aplicado en eso. Y como para esta el tiempo no es todo, así como la rapidez en las resoluciones, generalmente reducidas a categorías electorales de males menores e irremediables, es de suponer que nuestras ideas resulten para ellos anacrónicas y despierten en estos seres minúsculos y fugaces más de una sonrisa socarrona. Pero el hombre tradicional, a diferencia del moderno, no está sometido a las urgencias de la acción. Y las razones de la misma no están determinadas nunca principalmente por el éxito, sino por la conformidad con los principios y con la verdad, la cual, tarde o temprano, siempre triunfa, aunque se pueda o no ser testigo de ello. Pero el hombre tradicional sabe también que de él, en tanto fuerza demiúrgica, dependerá la resolución de un orden pleno.
Por eso, porque su acción está determinada por la verdad y los principios, y no por la conquista del poder, él opera más allá de esta existencia, de estas generaciones u otras, conformándose muchas veces con pregonar simplemente la idea a fin de que la llama no se extinga. Por eso, lejos nos encontramos de sostener una actitud pasiva y de fuga respecto de la realidad, como muchas veces se nos puede haber achacado. La nuestra es otra acción, otra forma de hacer política. Y si debemos definir la característica principal de la acción tradicional, debemos decir que la misma es una acción a distancia en el tiempo, porque no nos surge tomar el poder como a los políticos y a los modernos, en general ansiosos por la fama y el dinero, sino algo mucho más vasto e importante: lograr la finalización de un ciclo, el cual irreversiblemente concluirá, aunque nosotros no lo podamos ver, si bien depende del momento en que eso suceda. Pero a distancia principalmente respecto del espacio y de los acontecimientos históricos, porque nuestra acción no es de masas y de opinión pública, sino tal como lo hemos manifestado en nuestros múltiples libros editados. La misma es mágica y por su gestión. La frecuentación de las fuerzas sutiles, totalmente desconocidas por parte de los modernos, permite influir sobre los acontecimientos muchas veces más contundentemente que los medios masivos de difusión. Nosotros actuamos no sobre las mayorías, sino sobre las élites. Y al respecto, valga esta acotación. Muchos se preguntarán hoy en día, y en Europa es una pregunta cotidiana que se formula. Nosotros nos ha pasado nuestro viaje a Europa, la gran curiosidad que existe en ese país por lo que pasa en la República Argentina. ¿Y qué se preguntan en Europa? ¿Cómo puede ser que nuestra democracia haya fracasado de esta forma? Y eso en cambio no haya acontecido de la misma manera en países pobres, que aún con tal sistema son capaces de sostener un grado de normalidad y de estabilidad política. Digamos al respecto que este sistema, en tanto se encuentra fundado en el absurdo, está condenado siempre al fracaso. Pero la rapidez en que eso suceda depende únicamente de la acción del hombre de la tradición. Y al respecto, sostenemos que la democracia argentina no ha fracasado sola, sino porque se ha topado con una fuerza que ha establecido con claridad meridiana el permanente contraste con la misma, su carácter disparatado, y lo principal, ha pronosticado puntualmente cada una de sus falencias y desafíos, generando consecuentemente sus promotores, los cuales nos leen y saben de nuestra existencia, a diferencia de las masas, a las cuales se les silencia, generando en sus promotores un verdadero estado de inseguridad, parálisis, desequilibrio, incluso desesperación, lo que ha acelerado el fracaso. Ahora es dentro de esta misma tónica que nuestro próximo paso es promover una vez más el voto castigo o bronca, a fin de acelerar el cataclismo final del sistema. El naufragio estrepitoso de la democracia argentina, no perceptible tan solo por unos pocos meses, esto es un éxito rotundo de nuestro centro, aunque nadie lo pueda reconocer y no tengamos que ser nosotros necesariamente los que recojamos en el inmediato futuro. Digámoslo una vez más, la democracia argentina ha sucumbido en octubre del pasado año, cuando el pueblo masivamente la repudió en las urnas, es decir, en su mismo espacio sagrado, en su propio altar.
Lo que ahora presenciamos son nada más que sus estertores finales. Y preguntamos finalmente, ¿cuál es aquella circunstancia entre todas las que existen que ponen más en evidencia el fracaso absoluto e irreversible del sistema, convirtiéndolo lisa y llanamente en inviable? Es el hecho de que en este país granero del mundo los chicos se mueran de hambre, lo cual sería equivalente a decir que hay gente que puede morirse de sed en la Antártida o de congelamiento en África. Y paradójicamente, eso además sucede en un sistema que ha hecho del bienestar general su propia meta objetiva. Por último, para los amigos de las suspicacias, digamos que resulta un hecho sumamente significativo que el único país del mundo en donde funciona un centro de estudios egoianos es justamente también aquel en donde la democracia ha fracasado de la manera más estrepitosa. Porque no ha habido un solo lugar en el planeta en donde este sistema moderno, impuesto universalmente, haya naufragado de la misma manera como ha sucedido, y aún sucede hoy en día, en la República Argentina. Con lo cual, salga esta última sugerencia, sugerimos que para acelerar los tiempos finales del Calizura, lo cual depende de la acción del hombre y no de la simple fatalidad, y en los ciclos que se suceden fatalmente, una vez que la historia ha ingresado a la fase cíclica, obviamente habrá una sucesión de edades y el ciclo concluirá. Pero la rapidez, como la historia no es lo mismo que lo que sucede en el ámbito de la naturaleza, la rapidez y la intensidad dependen principalmente de la acción del hombre. Sugerimos entonces que todos los países del mundo se constituyan también centros de estudios similares. Solo así el Estado tradicional volverá a brotar en nuestra historia sobre las ruinas y cenizas de la parodia del mismo construida